La lluvia caía en Santiago, como lágrimas sobre el rostro cansado de Mariana. En la vieja librería Neruda, entre libros llenos de polvo y el olor a papel añejo, encontró algo escondido. Un diario antiguo, perfumado con la memoria. Las letras garabateadas revelaban una Isabel joven, apasionada, viviendo un romance secreto en el Chile de 1973, un año que lo cambió todo. Un nombre resonaba en las páginas amarillentas: Javier. Pero Javier desapareció, dejando atrás solo un misterio y una promesa susurrada al viento. Una promesa que Mariana ahora necesita desentrañar para salvar no solo la librería, sino el alma misma de su abuela y el secreto de su familia. La lluvia de Santiago seguía cayendo, incesante, golpeando contra las ventanas de la librería Neruda como un martillo insistente. Dentro, Mariana, con el diario de Isabel abierto en sus manos, sentía el peso de la historia en sus dedos. El papel fino, casi translúcido en algunos puntos, parecía respirar el pasado. Las letras cursivas, elegantes y llenas de pasión, contaban la historia de un amor prohibido, nacido bajo el calor de la primavera chilena de 1973 y congelado por el invierno brutal del golpe militar. La imagen de Isabel joven, tan diferente de la abuela casi apagada de la que cuidaba, era como un fantasma que la acechaba. En el diario, Isabel reía, soñaba, amaba con una intensidad que Mariana solo podía imaginar. Las palabras saltaban de la página, trayendo la vida agitada de mítines, el aroma fuerte del café en bodegones oscuros, la música vibrante de la nueva canción chilena resonando en las calles de Santiago. Ella y Javier, manos entrelazadas, cantaban canciones de protesta y esperanza, creyendo en la utopía de un Chile justo e igualitario, un Chile soñado por Allende. Los versos de Víctor Jara, tan presentes en el diario, parecían resonar aún por los pasillos de la librería, una banda sonora para una historia de amor y pérdida. Mariana leía sobre los encuentros secretos en medio de la efervescencia política, la pasión avasalladora que florecía entre los libros y la música. Javier, un joven idealista, músico y líder estudiantil, era descrito con un cariño que dejaba a Mariana con un nudo en el pecho. Veía en sus palabras el alma de un hombre apasionado, un revolucionario que luchaba por sus ideales y por un futuro mejor para su pueblo, un futuro que el golpe militar cruelmente robó. Las páginas mostraban la sonrisa de Javier, la intensidad de su mirada, la ternura con la que cuidaba a Isabel. Era como si él estuviera presente, sentado a su lado, su guitarra al alcance de las manos, listo para tocar una canción de amor o de protesta. Pero el diario no era solo un cuento de hadas. Las letras de la joven Isabel se iban haciendo más pequeñas y más temblorosas a medida que se acercaba el 11 de septiembre. El miedo se infiltraba entre las palabras. Los espacios en blanco en el papel representaban el vacío que el golpe impuso. Mariana sentía el terror en ese diario, como si las páginas pudieran llorar y gritar, resonando el sonido de los aviones militares sobrevolando Santiago. El color vibrante del inicio de la narrativa se iba desdibujando, transformándose en cenizas, a medida que la narrativa dejaba de ser una historia de amor y se convertía en una lucha por la supervivencia. El nombre de Javier, antes escrito con una alegría casi infantil, ganaba poco a poco un peso macizo, doloroso. Se convertía en sinónimo de un misterio, un secreto doloroso que la familia mantuvo guardado durante décadas, un silencio pesado como una piedra en el corazón de Isabel. La lluvia afuera se intensificó. Un trueno estremeció la vieja librería, haciendo que Mariana saltara. Sintió un escalofrío en la espalda. Más que miedo, era una sensación de presentimiento, de que algo profundo y doloroso estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué le pasó a Javier? La promesa que le hizo a Isabel. Una promesa que resonaba repetidamente en medio de los pensamientos fragmentados de la abuela. ¿Qué significaba? Mariana cerró el diario lentamente, sintiéndose exhausta, pero también llena de una energía extraña, una mezcla de miedo y excitación. Era como si una fuerza invisible la estuviera jalando hacia un abismo que escondía las respuestas sobre el pasado de su familia y los misterios no resueltos de los tiempos sombríos de la dictadura. Un pasado que se mezclaba con el presente, como si el sonido de las canciones de protesta de Javier se mezclara con las frases incoherentes de su abuela. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la administradora del edificio, recordándole el alquiler atrasado.
La amenaza de la quiebra de la librería se cernía sobre ella como una sombra amenazadora. Pero ahora, además de la preocupación financiera, Mariana cargaba el peso de un secreto familiar, una promesa enterrada bajo décadas de silencio, una historia de amor y pérdida que necesitaba ser contada. El diario de Isabel era más que un tesoro familiar. Era una llave para desentrañar el pasado, para rescatar la memoria de su abuela. Y, quién sabe, hasta para salvar la misma librería Neruda. La lluvia afuera parecía finalmente dar paso a un cielo gris, reflejo de la tormenta que se agitaba en su corazón. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Mariana sabía, en una mezcla de pavor y esperanza, que la jornada sería larga y difícil, tan larga y difícil como el peso de las promesas que necesitaba cumplir. La lluvia de Santiago, ahora una llovizna insistente, acompañaba a Mariana en su jornada. Las páginas del diario de Isabel parecían haber cobrado vida, los fantasmas del pasado mezclándose con la realidad presente de la librería amenazada de quiebra. El nombre Javier, repetido como un mantra en los momentos de lucidez de la abuela, resonaba en la cabeza de Mariana como una campana fúnebre, un recordatorio constante del misterio por desentrañar. La imagen de la joven Isabel, radiante de amor y esperanza, en el auge de la unidad popular, contrastaba brutalmente con la fragilidad de la mujer de la que Mariana cuidaba. Era como si dos vidas distintas habitaran el mismo cuerpo, separadas por una línea tenue, una línea demarcada por el golpe militar de 1973. Mariana veía en los ojos de su abuela, incluso en la confusión del Alzheimer, un destello de esa pasión ardiente, ese brillo inquebrantable que la dictadura intentó apagar, pero que aún resistía, como brasas bajo la ceniza. Las descripciones de Javier en el diario eran apasionantes. El talento musical, la inteligencia aguda, el liderazgo carismático y la profunda creencia en la justicia social. Isabel lo pintaba como un héroe, un hombre que cantaba la esperanza incluso ante la opresión. Mariana sentía un extraño vínculo con ese hombre que nunca conoció, como si una conexión invisible los uniera a través del tiempo. Pero la felicidad descrita en las primeras páginas del diario era interrumpida abruptamente. Las palabras se volvían más espaciadas, la escritura más temblorosa, revelando el miedo que se había instalado en el corazón de Isabel con la aproximación del golpe. La narrativa del diario cambiaba bruscamente del entusiasmo de la juventud a la incredulidad y el terror. La atmósfera festiva de los mítines se transformaba en un clima opresor. El aroma del café en bodegones oscuros era sustituido por el olor metálico de la sangre y la violencia. Las canciones de esperanza, que antes resonaban en cada línea, daban paso al silencio ensordecedor del miedo. Mariana leía entre líneas, descifrando el código implícito en las palabras cuidadosamente escogidas. Sintió un nudo en la garganta cuando leyó la última entrada, antes de la página en blanco, que simbolizaba la desaparición de Javier. Una promesa. Una frase escrita con una caligrafía frenética, casi ilegible, resonaba en el silencio de la librería. Prometió volver. Siempre. La promesa de Javier, vaga y llena de misterio, se convirtió en el hilo conductor de la búsqueda de Mariana. Era esa promesa, ese hilo tenue de esperanza, lo que la mantenía firme ante la incertidumbre y el peso de la historia familiar. ¿Pero qué significaba la promesa? ¿Un retorno físico? ¿Una promesa de amor eterno que trascendiera la muerte? ¿O algo más profundo? Algo ligado a la lucha por la justicia social, algo que Isabel cargaba consigo en medio del dolor y el olvido. Mientras Mariana se sumergía cada vez más en el diario, un nuevo enigma surgía. Entre las páginas amarillentas, encontró una foto antigua, descolorida y rajada por el tiempo. En ella, un grupo de jóvenes sonreía radiante frente a la Universidad de Chile. Mariana reconoció, entre los rostros sonrientes, a su abuela joven y, a su lado, a un joven con una guitarra apoyada en el hombro. Era Javier. Pero algo en la foto la incomodó. Un detalle casi imperceptible. Una pequeña cicatriz en la mejilla de Javier. Una marca que no había sido mencionada en ningún lugar del diario. ¿Por qué Isabel había omitido esa información? ¿Acaso la cicatriz era la llave para un nuevo misterio? La búsqueda de Javier comenzó a intensificarse. Mariana buscó ayuda de su amigo, un historiador especializado en el período de la dictadura. Él le aconsejó buscar archivos, documentos y testimonios, intentar encontrar alguna mención sobre Javier en periódicos de la época.
en informes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La búsqueda se convirtió en un proceso de excavación en busca de la verdad, una búsqueda por las capas ocultas de la historia familiar, de la historia de Chile, una búsqueda por la memoria de un país, de una generación, de un amor perdido y de una promesa que resonaba a través del tiempo. La lluvia afuera cesó y un rayo de sol tímidamente rompió el cielo gris, como una señal de esperanza, una chispa en medio de una historia oscura y tortuosa. Pero el peso de las promesas, el peso del pasado, seguía flotando sobre Mariana, impulsándola en su búsqueda de la verdad. ¿Qué más revelaría el diario y el pasado? La lluvia, que antes caía incesante, ahora era solo una llovizna fina, un velo húmedo sobre Santiago. Dentro de la librería Neruda, Mariana sentía el peso del diario en sus manos, un peso que trascendía lo físico, un peso de secretos y promesas. La foto descolorida, la cicatriz casi invisible en el rostro de Javier, la omisión en el diario de Isabel. Todo apuntaba a algo más, algo que estaba más allá del romance prohibido, algo que se conectaba con la dura realidad de la dictadura. El amigo historiador de Mariana, Rodrigo, había conseguido acceso a archivos confidenciales. Él llamó, la voz grave, llena de una importancia que heló la sangre de Mariana. Mariana, encontré algo. Sobre Javier. Y sobre la cicatriz. La voz de él temblaba ligeramente, como si él mismo estuviera conmocionado por el descubrimiento. Describió un documento, un informe de la DINA, la temida policía secreta del régimen, que mencionaba a un líder estudiantil, un músico, Javier. La cicatriz en la mejilla, una marca dejada por un interrogatorio brutal, una señal de la tortura que sufrió antes de desaparecer. La llamada se cortó. La línea estaba muerta. Silencio. Un silencio pesado, parecido al silencio que Mariana sentía dentro de sí. El peso de la historia, el peso de las promesas, el peso de la verdad. El diario, ahora, no era solo un romance de jóvenes enamorados. Era un testimonio, un grito silencioso de un pasado cruel que se negaba a ser olvidado. La foto, antes un fragmento de felicidad, se transformó en prueba de sufrimiento. Un retrato de un héroe anónimo sacrificado en el altar de la dictadura. Javier no era solo el amante perdido de Isabel, era una víctima, un símbolo de las miles de personas desaparecidas durante el régimen Pinochet. Las lágrimas rodaron por el rostro de Mariana, mezclándose con la humedad de la llovizna que entraba por la ventana. La tristeza era profunda, pero no era la única emoción. Había también una rabia hirviente, una indignación que ardía en su pecho. La rabia contra el silencio, contra la omisión, contra el olvido impuesto por la dictadura. La rabia que la impulsaba a buscar justicia, a hacer que la voz de Javier, la voz de su abuela, la voz de todas las víctimas resonara de nuevo, más fuerte que nunca. Rodrigo regresó la llamada, su voz ahora firme. Había encontrado más información, conexiones. La promesa de Javier. Prometió volver siempre. No era solo un juramento de amor, era una promesa de resistencia. Javier, antes de desaparecer, había escondido un archivo de grabaciones, canciones de protesta, testimonios, declaraciones de atrocidades. Un archivo que le había confiado a Isabel, un archivo que ahora podría sacar a la luz la verdad sobre la represión de la dictadura, la verdad sobre Javier y sobre los miles que desaparecieron en el mismo silencio que había envuelto a la familia de Mariana durante décadas. Los archivos estaban escondidos en un lugar que solo Isabel, en sus momentos de lucidez, podría revelar. Un lugar ligado a la promesa, a la memoria, a la esperanza. Un lugar que Mariana ahora necesitaba encontrar. Era una carrera contra el tiempo, una carrera contra la quiebra de la librería, una carrera contra el olvido. Mariana miró a su abuela, su rostro arrugado, sus ojos nublados por la enfermedad. Isabel, en su mundo fragmentado, susurraba el nombre de Javier. Mariana abrazó a su abuela con fuerza, sintiendo su fragilidad, el peso de la historia que llevaban juntas. La promesa de Javier, la búsqueda de la verdad, la lucha contra el olvido. Todo convergía en ese abrazo, en ese momento. El peso de las promesas se convertía en el peso de la responsabilidad, el peso de la lucha por la memoria, el peso de la esperanza. La lluvia había cesado. Un nuevo día amanecía, y con él la búsqueda de respuestas, y la jornada para hacer resonar la verdad.
La verdad sobre Javier, sobre Isabel, sobre Chile y sobre el peso de las promesas que resonaban a través del tiempo. La jornada apenas comenzaba. La lluvia fina de Santiago cubría la ciudad como un velo de lágrimas. Dentro de la librería Neruda, Mariana abrazaba a la abuela, sintiendo el peso de décadas de silencio disolverse en sus brazos. La voz de Rodrigo resonaba en sus oídos. La información sobre el archivo secreto de Javier, escondido en un lugar que solo Isabel, en sus momentos de lucidez, podría revelar, aumentando la presión en su pecho. La promesa de Javier. Prometió volver siempre. No era solo un juramento de amor, era una promesa de resistencia contra el régimen, una promesa de justicia. Mariana analizó la última entrada del diario de Isabel, las palabras cursivas, casi ilegibles, llenas de una desesperación que resonaba hasta el día de hoy. La dirección de un lugar secreto, una construcción antigua, casi olvidada en el corazón de la ciudad, un lugar que se convirtió en el próximo foco de sus búsquedas. Las últimas palabras de Isabel, garabateadas con una fuerza sorprendente para su condición, apuntaban a un lugar cerca del Cerro Santa Lucía, un lugar descrito con un aura de misterio y nostalgia, un jardín escondido, un lugar de recuerdos. Mientras Mariana cerraba el diario, sintió un temblor en la mano. No era solo el cansancio de la larga noche, sino un presentimiento, una sensación de que algo grandioso estaba a punto de suceder. El peso de las promesas se intensificaba. A cada página leída, a cada palabra descifrada, el secreto de su familia y del pasado de Chile se hacía más claro. Pero ese esclarecimiento no traía solo la luz de la verdad, sino también la sombra de un nuevo peligro. La fotografía descolorida de Javier y sus amigos frente a la Universidad de Chile permanecía sobre la mesa. Un retrato de un pasado robado. La sonrisa de Javier, ahora, parecía un fantasma que la perseguía, impulsándola en su búsqueda incansable. La cicatriz en su mejilla, un recordatorio de la brutalidad del régimen, representaba la herida abierta en la historia de Chile y en su propia familia. Mariana miró por la ventana. La luz de la mañana, tímida y fría, iluminaba las calles vacías de Santiago. Ella sabía que no tenía más tiempo que perder. La quiebra de la librería, el deterioro de la memoria de su abuela, el descubrimiento del archivo secreto de Javier, la búsqueda de la verdad. Todo eso presionaba sus decisiones. Necesitaba apresurarse, encontrar la llave del pasado antes de que fuera demasiado tarde. Mariana se levantó, decidida. La imagen de Isabel, joven e idealista, contrastaba con la abuela casi apagada, como un recordatorio del tiempo que se esfuma, de la memoria que se desvanece. El peso de las promesas, de los recuerdos no contados y de los secretos enterrados la impulsaban hacia adelante. Necesitaba encontrar el jardín escondido en el Cerro Santa Lucía. Necesitaba encontrar el archivo de Javier. Necesitaba encontrar la verdad. Con la dirección garabatada en un trozo de papel, Mariana salió de la librería, adentrándose en las calles de Santiago con una mezcla de esperanza y miedo. Pero al girarse, percibió algo que la hizo detenerse bruscamente. En el suelo, bajo la llovizna que comenzaba a caer de nuevo, había un sobre. Un sobre discreto, sin destinatario, sin remitente. Dentro de él, solo una única fotografía. Una fotografía reciente, en alta resolución, nítida. Una fotografía de Javier. Javier vivo.